Este es el 5.º año desde que le pedí el divorcio a Rafael. El día de mi cumpleaños, anunció públicamente la llegada de su asistenta de cama número 39. El acuerdo de divorcio que ya había firmado lo usó como mecha para las velas, y la última reliquia que me dejó mi madre la quemó como fuegos artificiales para ofrecérsela a esa mujer. Sé perfectamente que está esperando mi contraataque. Pero al ver a esa mujer tan parecida a su primer amor, de pronto me invadió un profundo agotamiento. Levanté la mano y marqué un número. Según los gustos del Señor, seleccionen y envíen otras 365 asistentas de cama. Este es el 5.º año de nuestro tormento mutuo. El primer año, trajo a una asistenta de cama y arruinó mi noche de bodas. Yo incendié la mansión sin pensarlo. El segundo año, celebró una boda con otra asistenta en el extranjero. Yo le corté el dedo donde llevaba el anillo de diamantes, convirtiendo la celebración en un funeral. Durante 5 años completos, ninguno de los dos ha logrado obtener el certificado de divorcio. Rafael, que en años anteriores siempre me observaba fijamente, ahora desvió la mirada con nostalgia hacia la mujer que tocaba el piano en el escenario. Debo admitir que esta vez Rafael eligió con mucho esmero. Esta mujer no solo tiene el mismo nombre, sino que su rostro es casi idéntico al de Laura. Guardé con calma el último cuadro de mi madre en su estuche y me acerqué a Rafael. Un destello de desprecio familiar cruzó su rostro. ¿Esta vez quieres destrozarme la cabeza o cortarme otro dedo? Mi interior estaba devastado, pero el desdén en sus ojos me atravesaba como agujas, dejándome desangrando. Cuando eres débil, nadie escucha tus razones. Con mano dura lo protegí hasta convertirlo en un distinguido empresario, pero él me considera codiciosa y vulgar, indigna de su mundo. 100 millones. Por el cuadro. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Rafael, pero enseguida la música de Laura volvió a captar su atención. Me arrojó una tarjeta negra a la cara con indiferencia. Toma el dinero y lárgate. No interrumpas a Laura mientras toca. La tarjeta me cortó la mejilla, dejando un rastro de sangre. Rafael frunció el ceño pero no se movió. Desde el día de nuestra boda, cuando perdió la llamada de auxilio de su primer amor, me odia con toda su alma. Su corazón pertenece a otra, pero tampoco me deja ir. En nuestra noche de bodas, me obligó a atenderlo junto con 5 asistentes de cama. La noche en que más lo amaba, fui menos que la prostituta más vil. Le pregunté llorando por qué, y él, con los ojos enrojecidos, me arrojó unas fotos. Si no me hubiera casado contigo, Laura no habría sido secuestrada y violada. Lo que tú sufres no es ni una milésima parte de lo que ella padeció. Ese día descubrí que, durante nuestros 5 años de apasionado romance, en su corazón había otra, una amiga de la infancia que lo había acompañado durante 18 años. Me lo ocultó durante 5 años. Incendié la mansión y, cuando logró salir con vida, le arrojé un acuerdo de divorcio. Casi me tritura los huesos de la mano, con los ojos llenos de odio. Si te divorcias, serás una asesina. Si no, hacemos las paces. Piensa en las últimas palabras de tu madre. No tienes elección. Me quedé paralizada. Al final, no firmé el acuerdo. El último deseo de mi madre era que viviera con dignidad, sin volver a experimentar los peligros y las turbulencias que sufrió mi padre. Me limpié la sangre del rostro, tomé la tarjeta negra y me dispuse a irme, pero Laura me bloqueó el paso. Señora, después de las 9 de la noche no puede salir, para evitar que ande por ahí con otros hombres y contamine el linaje del señor. Arqueé una ceja y solté una risa burlona. ¿A quién pretendes engañar? ¿Acaso una asistenta que gana 10 millones al año no sabe que el linaje de Rafael lo heredarás tú? El hombre que acababa de ponerse frente a Laura para protegerla se quedó inmóvil, con el ceño ligeramente fruncido. Alia, ¿qué quieres decir con eso? ¡Qué ridículo! Después de 5 años de conflicto, todavía cree que yo voy a darle hijos. Como un emperador que visita de mala gana a una reina en el palacio frío, viene 2 días al mes con su cuerpo sucio, usado por otras, y se arrastra a mi cama por la fuerza. Esbocé una sonrisa forzada y hablé con indiferencia. Quiero decir que te deseo que encuentres el verdadero amor. Rodeé al hombre atónito y salí directamente por la puerta principal. Mis padres ya habían muerto,
y el marido con quien llevaba 5 años casada deseaba verme muerta, pero yo me empeñaba en seguir viviendo. En la profundidad de la noche, me canté el cumpleaños feliz y me deseé lo mejor. Pero el hogar donde había vivido 5 años ya no me dejaba entrar. La mansión brillaba con todas las luces encendidas, y nadie me abría la puerta. Contuve mi rabia y llamé por teléfono. Laura contestó entre jadeos. Señora, de ahora en adelante debe informarme detalladamente de todos sus movimientos fuera de casa, para evitar que sea infiel. Los 2 días de cada mes debe bañarse bien y esperar todo el día en casa al señor. Esta noche salió usted, así que tendré que sustituirla. Como castigo, dormirá esta noche en la puerta. Si reincide, tendrá que dormir en la caseta del perro. Por el auricular llegaba la voz apasionada de un hombre. Contemplé las sombras entrelazadas en el segundo piso y hablé con calma. No hace falta que me llame señora. El título es todo tuyo. Colgué el teléfono, le di a mi asistente el número de cuenta y la contraseña de la tarjeta negra, y caminé lentamente hacia la oscuridad de la noche. Rafael sabía que no tenía a dónde ir, y aún así permitió que ella me hablara de esa manera. El calor de la ropa que llevaba puesta me transportó vagamente a aquel invierno de hace 10 años. En aquel entonces, mi padre me había echado de casa vestida con ropa ligera, y Rafael, conmovido, se quitó el abrigo y me lo puso sobre los hombros. Con el poco dinero que le quedaba, me reservó la habitación más cara del hotel. Entonces me abrazó y juró. Alia, te prometo que te daré un hogar. Un hogar al que puedas volver en cualquier momento para descansar tranquila. Me envolví bien en mi ropa contra el viento helado y sonreí. Vaya mentiroso. Capítulo 2. La puerta no se abrió hasta el mediodía del día siguiente. Rafael seguramente esperaba verme acurrucada y temblando frente a la entrada, pero no encontró nada. Laura se acurrucó perezosamente en sus brazos y dijo con voz melosa, la señora es demasiado rebelde, ni siquiera obedece al señor. Solo la dejamos pasar un poco de frío y ya ni vuelve a casa. Pero Rafael la apartó de un empujón, con las venas de la frente hinchadas, vayan a buscarla ahora mismo. Tienen que encontrarla. Yo tenía un carácter terco. La última vez que mi padre me echó de casa, no volví en 10 años. Él empezó a entrar en pánico. Su nerviosismo dejó perpleja a la mujer detrás de él, quien, tras pensarlo un momento, sacó rápidamente el calendario de su teléfono. Señor, hoy es el aniversario de la muerte de su primer amor. Tiene razón en querer encontrar a la señora, para que vaya a la tumba a pedir perdón como corresponde. Anoche soñé que la señorita Laura lloraba pidiendo ayuda a su hermano Rafael, pidiéndole que hiciera sufrir a quien le hizo daño. El hombre apretó el puño con fuerza y asintió con expresión sombría. Apenas había salido del hospital después de un examen cuando los guardaespaldas de Rafael me llevaron a la fuerza al cementerio. Señora, estos 5 años usted ha disfrutado de todo, mientras la señorita Laura permanece sola y abandonada en este cementerio. No le impondremos un castigo excesivo. Solo queremos que pruebe lo que ella sufrió. En cuanto terminó de hablar, una docena de hombres me rodearon. Rafael apretaba los puños, pero aún así dijo con frialdad, por tu culpa, Laura, una persona tan pura, murió de una forma tan terrible que ni siquiera puede descansar en paz. Al ver mi mirada fría, suavizó la voz, Alia, después me encargaré de ellos. Nadie sabrá nada de esto. Cuando hayas expiado tu culpa, podremos vivir bien juntos, ¿de acuerdo? Al final, un destello de esperanza brilló en sus ojos, como si ya nos viera reconciliados. Protegí mi vientre con cuidado y lo miré con repugnancia. Tú serás un descarado que acepta a cualquiera, pero yo no. Rafael palideció y gritó, háganlo. Recogí un palo del suelo y acabé rápidamente con los hombres a mi alrededor, aunque mi ropa quedó desgarrada. La señora tiene la piel muy blanca. Seguro que en la cama es una delicia. Solo falta saber qué tal es ahí abajo. Ante las miradas lascivas, Laura discutía abiertamente mi cuerpo con Rafael. Esto excitó aún más a aquellos hombres enloquecidos, que se abalanzaron sobre mí. Suspiré, yo quería conservar a este bebé, pero ahora ya no importaba. Apreté el palo y, ante los ojos desorbitados de Rafael, destrocé la cabeza del último hombre.
La sangre comenzó a escurrir por mis piernas. Rapael me abrazó aterrado. En su cuello aún se veían las marcas rojas de la noche anterior. Alia, ¿por qué estás sangrando? Es el bebé. Lo aparté con náuseas y me levanté lentamente. Es solo la menstruación. No me rebajaría a llevar el hijo de un hombre asqueroso. La luz en los ojos de Rapael se apagó y me agarró del cuello con fuerza. Aunque no quieras, vas a tener que hacerlo. Rapael perdió completamente el control. La dosis de afrodisíaco que me dio era casi letal. Luché y pateé con todas mis fuerzas, pero mi cuerpo recién había abortado y estaba débil. Para él, mi resistencia no era más que un juego de seducción. Me forzó a abrir la boca y me hizo tragar la droga. Solo pensar en tener relaciones con él me provocaba arcadas, ni siquiera necesitaba forzarme a vomitar. Su rostro se endureció y me arrancó la ropa con violencia. Su expresión feroz me hizo fruncir el ceño. Rapael, ¿me vas a violar? El hombre se detuvo en seco, con una furia incrédula ardiendo en sus ojos. ¡Lárgate! ¡Fuera de aquí! Escapé de la habitación de inmediato. Estaba a punto de llamar a un médico cuando lo vi entrar en nuestra habitación matrimonial abrazado a Laura. Me quedé paralizada un momento y, en silencio, cerré la puerta tras ellos. Capítulo 3. El día que me dieron el alta, me encontré con Rapael, que acompañaba a Laura a su revisión prenatal. La mujer me miró con fingida timidez. Señora, estoy esperando este hijo en su lugar. Pero no se preocupe, sé cuál es mi posición. Solo le pido que reconozca al bebé como suyo. Me quedé mirando su vientre, perdida en mis pensamientos. Rapael jamás habría dejado embarazada a ninguna mujer antes. Sabía perfectamente que esa era mi línea roja. No por celos, sino porque yo misma había sufrido el dolor de crecer en una familia complicada, y no quería que la siguiente generación pasara por lo mismo, fuera hijo de quien fuera. Todo eso Rapael lo sabía de sobra. Le dediqué una sonrisa a aquella mujer. Felicidades, pero no necesito que nadie tenga hijos por mí. Si te crees capaz, mi puesto está disponible en cualquier momento. A ambos se les descompuso el rostro. Rapael frunció el ceño. Alia, el título de señora Rapael siempre será tuyo. Pero Laura no aspira a ese reconocimiento, y aún así no puedo dejarla en una situación injusta. Voy a organizarle una boda. Tranquila, será solo una ceremonia, sin registro legal. Pero por el bien del niño, a partir de ahora deberás llamarla señora. ¿Existe algo más absurdo en este mundo? Laura no podía disimular su satisfacción. Yo sonreí, aunque sentía los ojos ardiéndome. Rapael, no me interesa participar en este juego de degradar a la esposa a concubina. O te divorcias y te casas con ella, o no me culpes por lo que haga. No tuvo tiempo de responder, porque Laura se desmayó de repente. El hombre la tomó en brazos y corrió hacia urgencias, sin detenerse a preguntarme por qué había estado hospitalizada 7 días. Volví al hotel con el informe del aborto en la mano. En lugar del acuerdo de divorcio que esperaba, encontré una invitación de color rojo. Era la invitación a la boda de Rapael y Laura. Sonó el teléfono. La voz de Rapael sonaba agotada. Alia, solo le estoy dando un título simbólico. Tú sigues siendo mi única esposa legal. No te preocupes, todo lo que tengo será para ti y para nuestros hijos en el futuro. Miré el acuerdo de divorcio hecho pedazos, colgué con impaciencia y presioné a mi asistente para que acelerara la selección de candidatos. En cuanto a la boda, no pensaba asistir. Sin embargo, el día de la ceremonia, Rapael envió a sus hombres a llevarme a la fuerza. Me obligaron a sentarme y tuve que presenciar cómo Rapael entraba del brazo de Laura al salón nupcial, con aires de general victorioso. Durante el brindis, Laura alzó su copa hacia mí ante la mirada de todos los presentes. Esta es la antigua niñera que cuidaba de Rapael. Deberíamos agradecerle como se merece, ¿verdad, Rapael? El hombre dudó un instante, pero asintió. Tomé mi copa y se la arrojé directamente a la cara. ¿Quién podría compararse contigo? 10 millones al año, y encima con servicio completo de día y de noche. El bullicioso banquete enmudeció de golpe.
Los ojos de Laura se humedecieron y Rafael me cruzó la cara de una bofetada. El golpe me dejó un zumbido en los oídos y caí al suelo. Mi esposa tiene mal genio. Esto es una lección que necesitaba. Rafael me miró mientras yo permanecía aturdida en el suelo. Un destello de remordimiento cruzó sus ojos, pero aún así, ante el llanto de Laura, la tomó del brazo y se marchó con ella. Capítulo 4. Me froté la cara y solté una carcajada. ¿Acaso les había dado demasiadas libertades? ¿O pensaban que últimamente me había vuelto más dócil? Una multitud se arremolinaba a mi alrededor. Hice un gesto con la mano. A las personas no las toquen. Todo lo demás, destrúyanlo. Rafael me observaba en silencio, con una mirada indescifrable, mientras yo hacía lo que me daba la gana. Contemplé el salón convertido en escombros y sonreí satisfecha. Si tienen agallas, que él me pida el divorcio. Dejen de recurrir a trucos tan mediocres. Aplastarlos me costaría menos esfuerzo que aplastar una hormiga. Ignoré a Laura, pálida como un fantasma, y me marché con mi gente. Señor, todo está destruido. La boda que iba a organizar para mí, esa mujer la arruinó por completo. Laura se aferraba llorando a la camisa del hombre, pero Rafael se limitó a darle unas palmaditas en la espalda para consolarla. Está loca. Te organizaré otra boda. Laura lo miró incrédula al mismo hombre que hacía un momento me había dado una bofetada y un destello de rencor cruzó sus ojos. Tras pensarlo un segundo, sacó el teléfono de golpe y exclamó con fingido asombro. Señor, mire esto. ¿No es el video de la señorita Laura de aquel día? ¿No lo habrá subido la señora a internet para vengarse de usted? Y parece que no deja de gritar hermano Rafael, sálvame. Los gritos desgarradores de la mujer hicieron que el rostro de Rafael se contrajera de dolor. Laura aprovechó para seguir hablando. Dios mío, señor. La señora es verdaderamente despiadada. No le bastó con causar la muerte de la señorita Laura, encima vendió el video en paquete. El precio marcado era de 0,38 yuanes. Ya había alcanzado millones de reproducciones. El semblante de Rafael se ensombreció y el odio volvió a asomar en su mirada. Retiren el video de inmediato. Y de paso, proyecten todo esto en las pantallas de la ciudad. Su gente actuó con rapidez. Antes de que me llegara cualquier notificación, ya estaba viendo mi propio video. En el centro comercial frente al hotel. En una pantalla gigante de 8 Kelvin. El teléfono se me escapó de las manos y cayó al suelo. Sentí como la sangre se me helaba. Era como si me hubieran metido en una cámara de vacío. Los transeúntes se reían y grababan con sus móviles. El sonido de los flashes me taladraba los tímpanos. Quería gritar, suplicarles que dejaran de mirar, pero cuando abrí la boca no me salió la voz. En aquel entonces aún era ingenua. Creía que con la muerte todo se extinguía. Pensaba que, aunque estuviera enfadado, tarde o temprano lograría ablandarlo. Me esforzaba torpemente por complacer a Rafael, intentando recuperar su amor. Patética. Humillante. Despreciable y ridícula. Las risas de las mujeres en el video se mezclaban con las burlas de la gente en la plaza, hurgando en la herida más profunda de mi corazón hasta drenar la última gota de pus. Las huellas de mi amor por él se habían convertido en el cuchillo que él clavaba en mí, arrancando el último trozo de carne podrida. Un dolor tan intenso que me devolvió la lucidez. Sonó el teléfono. Escuché sus reproches con calma. Alia, que esto te sirva de lección. Si hay una próxima vez, no me importará transmitir en vivo tu vergüenza para todo Internet. Y esta noche vuelves a casa a disculparte con Laura. Luego le organizarás personalmente otra boda. Considéralo tu manera de compensarla. Respondí que sí con una sonrisa. Pareció sorprenderle que aceptara. Dudó un momento y, tras un largo silencio, añadió. Vuelve pronto. Un hotel nunca será un verdadero hogar. ¿Hogar? ¿Llamaba hogar al nido de amor que compartía con Laura? Colgué con una risa fría y marqué el número de mi asistente. Trae a la gente. Vamos a felicitar a Rafael por su nueva boda. Cuando llegué a la entrada de la mansión,
Rafael esperaba del brazo de Laura. Al verme, esbozó una sonrisa. Ya ordené que retiraran el video. Te garantizo que nadie volverá a hablar de esto en internet. Pero esta noche deberás aceptar cualquier cosa que Laura te pida. De lo contrario, no puedo asegurar que el video no vuelva a aparecer. Mientras me daba instrucciones, la culpa que asomaba en sus ojos se transformó rápidamente en amenaza. Laura me lanzó una mirada maliciosa y estaba a punto de hablar cuando la interrumpí. Sonreí, aunque la sonrisa no me llegó a los ojos. Pasen todos. Al ver a las personas que había traído conmigo, tanto Rafael como Laura se quedaron petrificados. Capítulo 5. 365 chicas se abalanzaron hacia ellos, cada una con un aire que recordaba al primer amor de Rafael. Algunas guardaban un parecido del 70%, otras del 80%, y unas pocas eran tan asombrosamente similares que ni la propia Laura en su juventud habría podido competir. Al fin y al cabo, nadie puede quedarse eternamente en los 18 años. Aquellas chicas eran jóvenes, rebosantes de vitalidad y energía. Empujé a la más parecida frente a Rafael, y él, sin darse cuenta, soltó el brazo de Laura. Se quedó mirando fijamente a la chica que tenía delante, con una intensidad absoluta en la mirada. El rostro de Laura, que estaba a su lado, se transformó al instante, me fulminó con una mirada cargada de odio. Señora, trayendo tantas dobles pretende profanar los sentimientos del señor hacia la señorita Laura, me increpó Laura. Rafael volvió en sí y me miró furioso. Alia, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Lo ven? Incluso en ese momento, no era capaz de dirigir una sola palabra dura a una doble de Laura. Sonreí con descaro. ¿No me repites todos los días que yo la maté? Creo que tienes razón, pero los muertos no pueden volver a la vida. Te la devuelvo, solo espero que dejes de odiarme. Fueron las primeras palabras de súplica que le dirigí en 5 años. Las pestañas de Rafael temblaron levemente y un destello de ternura asomó en su mirada. Al verlo extender la mano hacia mí, sonreí y empujé a la chica que tenía al lado hacia sus brazos. Con una simple mirada, ella entendió perfectamente lo que debía hacer. Rafael, ¿puedo quedarme a vivir en esta villa?, preguntó la chica con voz melosa. Aquel rostro casi idéntico capturó de inmediato la atención de Rafael, quien asintió sin dudarlo. Al ver la expresión atónita de Laura, le di unas palmaditas en el hombro. ¿Una doble? ¿Qué tiene de especial? Con un ligero gesto de mi barbilla, el resto de las chicas se agolparon alrededor de Rafael, empujándose entre risas y llamándolo hermanito Rafael. Laura, que estaba a un lado, no podía ni acercarse. A Rafael no le gustaba el bullicio, pero con aquellas chicas mostró una paciencia que hacía mucho no veía. Las instaló a todas en la villa, y cuando quiso buscarme para hablar, descubrió que yo ya no estaba allí. Señor, acabo de quedar embarazada, ¿y ya va a traer tantas dobles? Laura lo miró con lágrimas en los ojos, pero esta vez sus mimos no surtieron efecto. Laura, ten claro cuál es tu lugar. Que te llame Laura no significa que lo seas de verdad. Quédate en la villa y cuida tu embarazo, no te metas en lo que no te importa, dijo Rafael con frialdad. Laura lo miró incrédula ante su cambio de actitud, observando atónita cómo las chicas que yo había traído se lo llevaban. Desde el segundo piso, vi la maldad en sus ojos y supe que esto no terminaría así. Efectivamente, al día siguiente apareció cubierta de sangre, cargada por una sirvienta escaleras abajo. Le eché un vistazo, se había cortado las muñecas, pero las heridas no eran profundas. Era evidente que todo era teatro. Me mezclé con las demás chicas y bajé para ver la reacción de Rafael. Él frunció el ceño y preguntó: ¿Cuál de las que llegaron anoche es esta? ¿Por qué intenta suicidarse recién llegada? Casi me echo a reír. Con solo unas cuantas caras parecidas, Rafael ya no podía distinguirlas. Laura, que fingía estar desmayada en brazos de la sirvienta, tembló levemente las pestañas y, entre lágrimas, se aferró a la manga de Rafael. Rafael, soy Laura. Rafael relajó un poco el ceño y le dio unas palmaditas en el hombro. Ella lloró con más desconsuelo. Señor, anoche volví a soñar con la señorita Laura. Me dijo que murió sin nombre ni posición, y que no podía permitir que yo,
su doble, corriera la misma suerte, intervino una de las chicas en el momento justo. Rafael volvió a fruncir el ceño, y su expresión se tornó gélida. Laura, no codicies lo que no te pertenece. Mi rostro y el de Laura se congelaron al mismo tiempo. Incluso en estas circunstancias, él seguía sin dejarme en paz. Sonreí para mis adentros. Al parecer, lo que había preparado aún no era suficiente. Pues que vea hasta dónde pueden llegar las personas que seleccioné cuidadosamente, tentadas por una jugosa recompensa. Capítulo 6. Ese mismo día publiqué un mensaje en el grupo de empleados. Quien logre que Rafael se divorcie de mí recibirá un bono de 10 millones. Ante semejante recompensa, las chicas comenzaron a competir ferozmente, esforzándose al máximo por parecerse a la amiga de infancia de Rafael. Algunas incluso desenterraron el diario en línea de aquella chica y la imitaban a la perfección. Desde un rincón, observé cómo una joven vivaz y atractiva aprovechaba un descuido de Rafael para saltar sobre su espalda, pidiéndole entre risas que la cargara. Él se quedó paralizado un instante, dejó los documentos que sostenía y la sujetó, pero sus manos instintivamente le rodearon la cintura. Ese gesto nos dejó atónitos a ambos. Rafael nunca me cargaba sin condiciones, pero sí lo hacía con su querida amiga de infancia. Sin embargo, solo a mí me sujetaba por la cintura, porque una vez recibí una puñalada protegiéndolo y quedé herida en esa zona. Mi sonrisa se desvaneció lentamente. En un solo hombre estaban grabadas las huellas de dos mujeres distintas. Rafael, ¿acaso aún sabes a quién amas realmente? Las chicas seguían rodeándolo, llamándolo hermano, pero él atravesó la multitud con la mirada y me localizó con precisión en la esquina de la barandilla del segundo piso. Me di la vuelta y le dejé solo mi espalda. Rafael, ¿qué estás mirando?, preguntó la chica sobre su espalda, con una voz idéntica a la de su amiga de infancia. Rafael apartó la vista, sintiendo un inexplicable sobresalto en el pecho. Pero al recordar que por primera vez en 5 años yo le había tendido una rama de olivo, su corazón se calmó poco a poco. Estoy mirando por donde voy, para no dejar caer a Laura. Si te atreves a dejarme caer, te las verás conmigo, respondió ella con un tono caprichoso y encantador, cada palabra idéntica a las de sus recuerdos. Rafael esbozó una leve sonrisa. Lástima que apenas duró un instante. Justo cuando consideraba cambiar de estrategia, Laura vino a buscarme con el rostro lleno de burla. Señora, ¿cree que con unas cuantas mujeres cualquiera puede reemplazar el lugar que la señorita Laura ocupa en el corazón del señor? Siga soñando. La miré divertida. ¿A quién le importa el lugar de la señorita Laura? Lo único que quiero es que Rafael firme voluntariamente los papeles de divorcio. Es un loco, y ya no quiero seguir enredada con él. Pero Laura actuaba como si estuviera segura de que yo tenía miedo, y se dirigió directamente a la oficina de Rafael. Pronto descubrí de dónde venía su confianza. En la oficina, Laura apartó a las chicas que rodeaban a Rafael, se abrió paso hasta él y le tomó la mano. Rafael, ya sé por qué sueño con la señorita Laura todas las noches. Es porque yo soy ella. El aire se congeló por unos segundos. Laura señaló el costado de Rafael. Rafael, tienes una cicatriz en el costado de cuando me protegiste de una paliza. Me quedé helada. Así que esa cicatriz no era de aquella vez que se cayó por las prisas de verme, sino la marca de haber protegido a su amada. Laura reveló más detalles, y Rafael le creyó. Laura, ¿de verdad eres tú?, su voz temblaba. Rafael, después de que me maltrataron y me abandonaron en un lugar desolado, un anciano me salvó por milagro, pero perdí la memoria. Sin embargo, el destino quiso que volviera a tu lado. Laura se arrojó a sus brazos, llorando desconsoladamente. Rafael, Laura está dispuesta a quedarse a tu lado sin título ni reconocimiento, pero ¿qué pasará con el bebé? ¿También tendrá que llamar mamá a otra persona, como nos pasó a nosotros? Esas palabras tocaron la herida más profunda de Rafael. Tanto él como Laura habían crecido en un orfanato. Ambos conocían el amargo sabor de vivir bajo el techo ajeno después de ser adoptados. Rafael me miró a través de la multitud. No pude evitar temblar. Lo vi acariciar el vientre de Laura y caminar hacia mí. Alia, divorciémonos. Abrí los ojos de par en par y lo miré fijamente.
Así que lo que yo no había conseguido en 5 años de locura, Laura lo obtuvo con unas cuantas lágrimas. Él cerró los ojos y me apretó la muñeca hasta hacerme daño. Alia, solo será un divorcio ficticio. En cuanto nazca el bebé y esté registrado, nos volveremos a casar de inmediato. Me quedé rígida, sin reaccionar, pero él parecía haber tomado una decisión. Me arrastró directamente a la oficina del registro civil. Ese mismo día, ya tenía el certificado de divorcio en mis manos. Lo examiné una y otra vez, sin poder creer que fuera real. De pronto, una mano apareció a mi lado. Era Rafael. Alia, déjame guardar esto. En un año nos volveremos a casar. Sonreí y aparté su mano con un tono deliberadamente considerado. Eso no puede ser. Si Laura se entera, volverá a llorar, y eso no es bueno para el bebé. Rafael recordó cómo lloraba Laura, suspiró y extendió la mano para tomar la mía, pero yo ya no estaba. Guardé el certificado de divorcio en el bolsillo y caminé hacia casa sin volver a mirarlo. Él se quedó paralizado, y por primera vez vi pánico en su rostro. Me alcanzó rápidamente, solo para descubrir que ya había llamado a una empresa de mudanzas. Alia, ¿qué estás haciendo? Me solté de su mano con impaciencia. Él se quedó inmóvil, como si lo hubiera herido. Alia. Su voz incrédula llegó hasta mí. Solo entonces me detuve y lo miré por encima del hombro. Laura está embarazada. Mi presencia aquí la incomodaría, así que me iré por un tiempo. Él detuvo mi mano, que dirigía a los trabajadores. Alia, esta es nuestra casa. Tú eres la dueña, y no permitiré que te vayas. Recordé cuando mis padres acababan de morir. Me convertí en huérfana, igual que él. 2 personas sin hogar compramos juntos esta casa. Pero, Rafael, ¿ya olvidaste aquella noche en que no conseguía que me abrieras la puerta? Este lugar dejó de ser mi hogar hace mucho tiempo. Me solté de su mano con repugnancia y, antes de que pudiera reaccionar, hice que las chicas lo rodearan. Sigan con la mudanza. Los regalos que Rafael me había dado fueron arrojados al suelo como basura. Un anillo rodó hasta sus pies. Alia, este es nuestro anillo de bodas. Me miró fijamente, con furia y un pánico inexplicable en los ojos. La mano que sostenía el anillo le temblaba. Lo miré de reojo y dije con indiferencia. Lo viejo debe irse para que llegue lo nuevo. Alia. Solo porque aquella noche no te dejé entrar, ¿ahora ni siquiera quieres el anillo de bodas? Rafael apartó bruscamente a las mujeres a su alrededor, me agarró de la muñeca y me cuestionó con los ojos enrojecidos. Parecía que nunca lo entendería. 2 personas que han estado juntas 5 años no se separan por una sola cosa. Pero no era una sola cosa. Eran incontables cosas acumuladas durante 5 años. Capítulo 7. Empujé a Rafael, haciéndolo caer justo al lado de Laura, que venía corriendo hacia nosotros. Con voz serena, le dije. Rafael, de verdad no quiero pelear contigo. Hubo un tiempo en que realmente deseaba construir una vida tranquila a tu lado. Él apretó el anillo de diamantes en su mano y su furia se desvaneció de golpe. No pudo articular palabra. Sabía que los negocios de mi padre nunca habían sido del todo limpios, y que mi madre y yo habíamos enfrentado situaciones peligrosas en más de una ocasión. Mi único deseo había sido formar un hogar estable con él. Vivir una vida sencilla y en paz. Pero en estos 5 años, no hubo un solo día de tranquilidad. El anillo resbaló de su mano y cayó al suelo. Laura, al ver el certificado de divorcio que él sostenía, no pudo ocultar el brillo de emoción en sus ojos. Rafael, ¿eso significa que mañana podemos registrar nuestro matrimonio? ¡Qué maravilla! Por fin nuestro hijo tendrá un nombre legítimo. Laura se lanzó a sus brazos, pero Rafael seguía con la mirada clavada en mi espalda mientras me alejaba. Alia, volveré por ti. Sus promesas me tenían sin cuidado. Me marché sin mirar atrás. No me llevé a ninguna de las chicas de la mansión. Conocía sus intenciones y me alegraba dejarlas cumplir sus planes. Cuando más tarde recibí lo que me enviaron, quedé muy satisfecha y les pagué el doble.
Con un simple toque en la pantalla, el contenido fue enviado. Cada empleado del grupo FU recibiría una copia. Lo que no esperaba era que la primera en buscarme fuera Laura. Gracias por devolverme a Rafael. Como el amor de su infancia que él ha añorado durante 5 años, te advierto que te largues de esta ciudad cuanto antes. Pronto nos casaremos oficialmente. Cuando eso pase, vas a sufrir las consecuencias. ¿Pronto? Así que todavía no se habían casado. Observé a aquella mujer arrogante y pagada de sí misma, y casi me echo a reír ante su estupidez. ¿Acaso no lo sabía? Solo los muertos merecen ser recordados para siempre. Cerré mi portátil y la examiné con detenimiento. Se veía bastante envejecida, pero ese vientre. Me surgió una duda, ¿puede el vientre crecer tanto con solo un mes de embarazo? Laura notó mi mirada y acarició su vientre con ternura. El bebé nacerá muy pronto. Tu habitación será derribada por orden de Rafael para convertirla en el cuarto del bebé. Ya no hay lugar para ti en esa casa. Espero que aceptes la realidad. Apenas terminó de hablar, Rafael llegó con su séquito. Al ver a Laura, frunció el ceño. ¿Por qué no estás en casa descansando? ¿Qué haces aquí? Su tono ya no tenía nada de la dulzura de días anteriores. Laura hizo un puchero, ofendida, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Hermano Rafael, ¿acaso prefieres a esas mujeres? Yo soy la dueña de tu corazón. Hasta te divorciaste de Alia por mí. ¿Por qué me tratas así? Porque él ya había despertado de su ensueño. Observé la piel flácida de Laura, su figura cada vez más rechoncha, las arrugas evidentes en las comisuras de sus ojos, y no pude evitar sonreír. Cuando convives demasiado tiempo con algo, solo logras ver sus defectos. Ya sea la luz de luna idealizada, la marca imborrable del primer amor o el romance de la infancia. Todo eso solo funciona en los recuerdos. Ante los reclamos de Laura, en los ojos de Rafael solo quedaba hastío. Ni siquiera se molestó en fingir y ordenó directamente a la niñera que se la llevara a casa. Luego se volvió hacia mí con una mirada suplicante. Alia, ya lo entendí todo. Yo, Rafael, solo tendré una esposa en esta vida, tú. Vamos ahora mismo a volver a casarnos. Lo miré con desconfianza. Me había costado tanto conseguir el divorcio. ¿Y pretendía que volviera a atarme a alguien como él? Ni en sueños. Mi mirada pareció herirlo. Un destello de dolor cruzó sus ojos mientras daba un paso hacia mí. Alia, ya eché a todas esas mujeres. ¿Podrías volver a casa conmigo? Lo miré desde arriba con una sonrisa gélida. Me costó sangre y lágrimas escapar de ese infierno. ¿Por qué habría de volver? ¿Acaso eres algún tesoro que se revaloriza con el tiempo? El rostro de Rafael se tornó lívido. Pasó un largo rato antes de que lograra hablar con voz temblorosa. Alia, ¿cómo puedes decirme algo así? ¿Por qué no podría? ¿Acaso miento? Abrí la página principal del sitio web de su empresa. Allí, en primer plano, aparecían fotos comprometedoras de él con sus sucesivas asistentes. Rafael, ¿nunca te lo dije? Me dabas asco. A veces, con solo rozarte, sentía la necesidad de ducharme durante horas. Rafael me miró fijamente, retrocedió tambaleándose y el teléfono de su asistente no dejaba de sonar. Alia, ¿todo esto es obra tuya? Y hay más. Cada empleado de la empresa recibió una copia. El hombre cerró los ojos, borró cualquier rastro de vulnerabilidad de su rostro y dijo con frialdad. Alia, esos 5 años te los merecías. Si no fuera por ti, Laura nunca habría pasado por todo aquello. Publiqué tu video porque tú primero manipulaste el de Laura. Ahora te has vengado. Estamos en paz. Le lancé el teléfono a la cabeza. Observé cómo la sangre brotaba de su frente mientras sonreía con descaro. Rafael, compartí contigo las buenas y las malas durante 5 años. No me rebajaría a usar artimañas contra mujeres y niños. ¿O acaso no lo sabes en el fondo? Rafael apretó los labios y guardó silencio. Me reí hasta que las lágrimas brotaron de mis ojos. Lo sabía.
Lo sabía todo. Sabía que lo que le pasó a Laura no tenía nada que ver conmigo. Y aún así, cuando más necesitaba amor, él me lastimó una y otra vez. Odiaba su propia impotencia. Y de tanto odiar, terminó odiando también a quienes tenía cerca. Se hundió en su propio sufrimiento. Y no soportaba que alguien intentara sacarlo de ahí para llevarlo hacia la felicidad. Recogí el teléfono manchado de sangre y lo arrojé a la basura. Había perdido toda esperanza en ese hombre. Capítulo 8. ¿De verdad crees que Laura es tan inocente? Han pasado 5 años sin verse. ¿Quién sabe? Quizás te convierta en padre de un día para otro. Después de todo, el bebé apenas tiene 1 mes, pero el vientre de Laura parece de al menos 3 meses. Sin embargo, Rafael me agarró la mano y me interrogó. ¿Cómo sabes todo esto con tanta certeza? Aquella noche, realmente te vino el periodo o... No terminó la frase. Sus ojos se enrojecieron. Alia, di algo. ¿Qué pasó exactamente? Aparté su mano con repugnancia y le crucé la cara con una bofetada con todas mis fuerzas. ¿Y qué si era un bebé? Igual dejarías que esa gente me humillara, porque te sientes en deuda con Laura. Observé cómo su mejilla se hinchaba rápidamente mientras hablaba con frialdad. Pero, ¿por qué tengo que cargar yo con tu culpa? ¿Solo porque soy tu esposa legítima debo soportar toda la frustración que no sabes cómo canalizar? Rafael giró ligeramente el rostro, con los ojos enrojecidos. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Detrás de mí, su voz sonó vacilante. Pensé que si teníamos un hijo, dejaríamos de pelear. Alia, yo también quiero que tengamos una buena vida juntos. Él también había recibido a su novia con ilusión el día de la boda, pero entre ellos se interponía una vida arrebatada. La chica que había estado a su lado durante 18 años. Aquella que, antes de morir, le había suplicado entre lágrimas que la salvara. Alia, en aquel momento yo realmente. Lo interrumpí con impaciencia, manteniendo la calma. Rafael, hace 10 años te dije que no quiero a un hombre cuyo corazón pertenece a otra. Pero me ocultaste la existencia de Laura, y después de lo que le pasó, desperdiciaste 5 años. Rafael trastabilló y se quedó mirando fijamente mi espalda mientras me alejaba. Luego ordenó con voz grave. Investiguen. Quiero saber todo lo que le ha pasado a Laura desde que me fui. Sin embargo, los resultados de la investigación lo sumieron en la desesperación. Todo había sido una farsa orquestada por la propia Laura. Años atrás, incapaz de soportar la pobreza de Rafael, lo había dejado. Cuando la esposa del millonario con el que se había involucrado la expuso como amante, decidió volver. Así que inventó todo este engaño con el único propósito de arruinar la boda. Pero el hombre que la había ayudado con la farsa la obligó a casarse con él. Cuando se reencontró con Rafael, ya estaba embarazada. Todo lo que vino después no fue más que una trampa para poner a prueba sus sentimientos. El bebé también era de aquel hombre. Rafael arrojó los documentos con furia y se desplomó en el sofá, riendo cada vez más fuerte. Ante la mirada aterrorizada de Laura, se acercó a ella. Lo que no terminé hace 5 años, hoy lo cumpliré. Rafael escuchó sus gritos desgarradores y habló con calma. Laura lo miraba como si fuera el mismísimo demonio. Entonces él pronunció con frialdad siniestra. Rómpanle las manos y los pies a Laura y devuélvanla con su marido. Quiero que jamás pueda salir de esa montaña. Dicho esto, condujo a toda velocidad hacia la empresa, pero yo ya había completado la última transferencia de acciones. Tenía en mis manos pruebas de los escándalos de Rafael. Si las hacía públicas, las acciones de todos se desplomarían. Eran personas inteligentes. Venderme a precio de mercado era la mejor opción. A partir de ahora, la presidenta de esta empresa se llamaría Alia. Salí del edificio y estaba a punto de subir al auto cuando Rafael apareció de repente y bloqueó la puerta. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento y dolor. Alia, antes te hice daño. Puedes castigarme como quieras, pero ¿podemos volver a casarnos? Me apretó la mano con fuerza. Llamé directamente a la policía. Sí, oficial, alguien me está acosando. Rafael se quedó paralizado.
Los guardaespaldas lo apartaron de inmediato y me abrieron la puerta con respeto. Los copos de nieve caían lentamente. Rafael se aferraba a la puerta del auto sin soltarla, incluso cuando los guardaespaldas le doblaron los dedos hasta fracturárselos. Alia, te lo suplico. Todo fue una conspiración de Laura. Podríamos haber sido felices. Rafael, nadie te obligó. Laura no podía obligarte, y esa gente tampoco. Desde el principio, fuiste tú quien me hirió en nombre de la redención. Y también causaste la muerte de nuestro hijo. Lo siento, Alia. La voz de Rafael se quebró mientras extendía su mano hacia mí con desesperación. Sé que me equivoqué. De ahora en adelante haré lo que sea para compensarte, aunque tenga que cortarme otro dedo. Sacó un cuchillo dispuesto a clavárselo en la mano. Le lancé una mirada fría y dije con calma. Si quieres hacer un escándalo, hazlo lejos. No salpiques sangre en mi auto. Alia, te lo ruego. El auto comenzó a avanzar lentamente. Rafael cayó derrotado al borde del camino, mirando fijamente cómo me alejaba. Su llanto contenido se mezclaba con los copos de nieve que caían. Aquella chica que una vez necesitó que él abrigara con su abrigo jamás volvería. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París.
Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales. Preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro, he estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como de. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre.
Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como Dee, es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de Dee, finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería Dee, dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional,
sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.